Una mirada a la historia. Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a estar con Natalio Steiner. Natalio Steiner es periodista, pero también profesor de historia judía. Él ha estado eh, ahora nos mencionas, pero has creado medios como Comunidades y Comunidades Plus en Argentina, ¿no? No sé si siguen existiendo esos medios Sí, sí. también en Argentina y ahora lo seguís haciendo desde que hace 3 años que vives en Israel, muy adentrado en el tema de la historia judía, que era lo que te queríamos consultar, Natalio, porque hemos visto un reel, como se lo llama en Facebook, un pequeño vídeo de Naftali Bennett felicitando a Israel por los 78 años de la independencia, pero haciendo alusión a de que se ha superado el umbral del máximo tiempo del cual Israel fue independiente, haciendo alusión a que 2 veces antes hubo independencias israelíes o judías en la historia, porque no olvidemos que incluso cuando hubo reinos, muchas veces eran vasallos de imperios, pero realmente independientes. Queremos comprobar si ese dato que nos dijo Bennett es real del todo o nada real o totalmente real. No, es parcialmente real, es fragmentariamente real y no por culpa de Bennett, sino por culpa de los avatares de la historia judía y por culpa de cómo la evolución del mundo lleva a tratar de entender lo que es un Estado y lo que no es un Estado. Hoy en día, para todos nosotros, desde el siglo XIX en adelante, con el advenimiento del Estado moderno, nos resulta fácil definir lo que es un Estado. Un Estado es un marco estatal con límites, con leyes, donde hay un pueblo concentrado, donde hay una soberanía, donde puede haber problemas limítrofes, por supuesto, con otros países. Israel no deja tenerlos, ¿sí? Pero hay un marco que de alguna manera moderniza, legaliza y llevó a un reconocimiento internacional, que era el gran sueño de Theodor Herzl, y el movimiento sionista la reconoció de un Estado judío. Pero a lo largo de la historia judía, que lleva más de 3.700 años de historia reconocida de alguna manera o documentada por diversas situaciones, hemos tenido marcos estatales, paraestatales, semiestatales y en muchos casos con grandes influencias de potencias alrededor que crearon del Estado judío un Estado semi-independiente, un Estado colonializado también. Y vamos a tratar de resumirlo básicamente de la siguiente manera. Podemos decir que en la historia judía vemos de 3 a 5 proyectos nacionales. Cuidado con la palabra nacional, porque no es lo mismo entender nacional hoy que lo que era entender nacional en la época del rey Saúl. Son dos cosas completamente diferentes. El primer ente nacional, por así decirlo, es lo que de alguna manera llamamos la monarquía en la tierra de Israel, la monarquía unificada en la tierra de Israel. Esto significa que desde el año 1020 aproximadamente, antes de la era común, al año 930, también antes de la era común, tenemos el reino de la monarquía unificada de los reyes Saúl, David y Salomón, con dos grandes logros, básicamente en general. David, la creación de Jerusalén como capital de ese Estado soberano o esa monarquía estatal soberana unificada. El rey Salomón, el rey que construye el templo de Jerusalén y que le da una entidad religiosa a ese Estado nacional, ¿sí? Y también el hecho de que los límites con los países, no países, con los imperios vecinos, quedan de alguna manera establecidos o con una cierta estabilidad general, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es más complicada. Después de la caída del rey Salomón, hacia aproximadamente el año 930, antes de la era común, siempre antes de Jesús de Nazaret, tenemos un tema quizá el más complicado de la historia judía antigua, la división de la tierra de Israel en dos reinos.
el reino de Judea y el reino de Israel. O para que la gente lo entienda mejor, Judea con dos tribus salientes, la tribu de Judea y la tribu de Benjamín, y el reino de Israel con las famosas 10 tribus, después llamadas 10 tribus perdidas, que es un tema polémico aparte, que habría que desarrollarlo en otro momento también, con mayor amplitud, porque no fueron 10, tampoco están del todo perdidas, ya eso no es para este momento. Ahora, ¿qué pasa? Estos dos reinos que pelearon entre sí, además de los problemas, pelearon entre sí, tuvieron que enfrentar a los asirios, a los arameos, a los egipcios, a los babilonios, y a veces, en circunstancias dispares, se aliaron con algunas de estas potencias militares de aquella época y quedaron semisometidos, básicamente al control. Sucedió con el reino de Israel con los asirios y sucedió con el reino de Judea con los egipcios y los babilonios, que de alguna manera sometieron en algún momento a ambos reinados. Como es sabido, el reino de Israel duró muy corto tiempo, desde el 930 antes de la era común hasta el 722 antes de la era común, y fue sometido por los babilonios, por los asirios, perdón, y el reino de Judea del 930, cuando se separó, al 586, que fue sometido por los babilonios. Ahora, lo interesante es, no sé si tenés preguntas, Jorge, si querías hacerme hasta ahora o sigo adelante. Sigue. Bien, lo interesante es que después tenemos un periodo de tiempo en que se produce la reconstrucción del templo de Jerusalén y de alguna manera la influencia persa, la influencia griega o macedonia, en un momento en que no hay Estado, en que no hay reino, en que básicamente Israel está bajo gobernación de estas potencias de aquella época. Pero, y especialmente con el tema de los griegos, y aquí es donde Bennett seguramente hizo la disquisición, yo no lo oí, no lo escuché, el reinado de los hashmoneos, de los macabeos, de los hashmonaim, se extendió desde el año 140 hasta el año 37, siempre antes de la era común. Con lo cual podemos decir que el Estado hashmoneo, el Estado macabeo, fue el ente estatal judío más largo de todos los tiempos. Por eso creo que ahí Bennett falló, el más largo de todos los tiempos. Pero ¿por qué creo que Bennett no falló? ¿Por qué? ¿Por qué esta doble disyuntiva? Porque hay que distinguir los primeros macabeos de los segundos macabeos. Los primeros macabeos fueron los famosos 5 hijos de Matitiau, el hashmoneo, ¿sí? Que lograron, después de 25 años, ni más ni menos, de lucha de independencia contra Grecia, establecer un Estado en el año 140. Y ahora viene el segundo periodo. Luego que estos 5 hijos macabeos en distintas circunstancias mueren, el reinado hashmoneo empieza a debilitarse por la influencia griega. Es decir, lo que los primeros macabeos lograron, sus descendientes, los segundos macabeos, en realidad sucumbieron de vuelta a un proceso de helenización bastante complicado, y ahora empieza otro periodo más, el periodo de una entidad donde los romanos se apoderan de la tierra de Israel y aparecen organismos que no son estados, aparecen ciertos entes. Por ejemplo, Herodes, que es un rey hebreo o idumeo impuesto por los romanos. ¿Hasta qué punto uno puede decir que Judea era un reinado independiente si Herodes era un títere romano? Entonces ahí tenemos un problema para definir lo que es un Estado independiente. No lo era, de ninguna manera dependía de Roma bajo todo punto de vista. Hubo después 2 revueltas judías. La revuelta judía del año 66 al año 70, o si quiere extenderla una al 73 con la caída de Masada, destrucción segundo templo y Metzadá, ¿sí? En esos 7 años, de alguna manera, hubo un reinado o hubo una gobernación judía independiente hasta que fue o sucumbió por los romanos. Y el último estado independiente hasta nuestros días, que fue el reino de Bar Kokhba, del año 132 al año 135 de la era común, que es donde prácticamente Jerusalén y Betar eran las capitales en aquella época del reino judeo muy pequeño, que emitieron moneda, y eso significaba independencia, y que tuvieron 3 años de dura lucha
pero que sucumbieron bajo el peso de los romanos. Y por lo tanto, desde el año 135, después de la era común, hasta 1948, no hubo más Estado judío independiente. Recién en el 48 tenemos el ente que conocemos hasta el día de hoy. Sí, pero tengo una pregunta porque en la primera monarquía unificada de la que hablamos, nos dabas unas fechas del 1020 al 930. Sí, sí, aproximadamente, ¿eh? En la cronología bíblica no Sí, es una cronología establecida que uno pueda manejar normalmente, sino que es estimada y comparada con otros pueblos de la época. claro, Sí, pero en ese caso estaríamos hablando de 90 años de reinado de Saúl, David y Salomón. sí, el rey David reinó 70 años, pero Ajá. tenemos 70 años reinó. El rey David fue el que más reinó, O sea que pero más que Bibi. sí, sí, bueno, seguro. Pero, pero ahí quería decir esta otra cuestión. Mientras el rey Saúl reinaba, el rey David en algún momento reinó en Hebrón y después transformó a Jerusalén en su capital. Y ahí tenemos otra vez una conflictiva de una mini guerra civil. Tuvimos un periodo en que dos reyes coincidieron en el poder. El rey Saúl que persiguió a David y David que le disculpó la vida en dos oportunidades al rey Saúl, hasta que Saúl muere y David es coronado rey por 70 años. El resto del tiempo es un periodo corto de tiempo, pero intenso en logros, que es el periodo de Salomón. Durante la época del rey Salomón es el proceso o el momento en que los límites de la tierra de Israel se acercaron lo más posible a los llamados límites de la tierra prometida. Es decir, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob en la Torá. ¿Sí? No es que fueron exactamente los límites, pero sí fue un momento de mucha fortaleza militar de Israel, porque se llamaba el reino de Israel, no estaba dividido todavía, y que esto obviamente colapsó con una muy mala política de Salomón, llamado paradójicamente rey sabio, una política impositiva horrible que llevó a la división de los reinos. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuvo reinando Salomón? Más o A ver, en este menos. momento no lo tengo presente en cuanto a cuenta, pero habría que pensar unos 25 años, un poco más, posiblemente. Habría que mirar mejor la cronología. No lo tengo exactamente tipificado en este Mm. momento. O sea que ¿Sí? seguramente cuando se hablaba de que se había superado los 77 años o 78 años, hacían referencia a David y Salomón, dejando un poco Podría, fuera a Saúl, ¿no? podía ser eso porque tengamos en cuenta que también el rey Saúl fue un rey débil, fue un rey tribal, nunca pudo establecer una monarquía consolidada. Fue el primer rey de Israel, pero además fue un rey acosado Implacable. implacablemente, sí, gracias, implacablemente por enemigos jurados, básicamente como los amonitas, como los filisteos, como distintos grupos étnicos internos que le hicieron la vida imposible y que Israel era vulnerado en sus fronteras permanentemente y que el rey Saúl que manejaba la potestad del rey, pero no tenía un ente, no tenía un lugar, un sitial, sino que tenía que reunir a las tribus y salir a combatir para tratar de defender su reino, que era muy precario, con muy poca organización estatal, digámoslo así en estos términos. Ujú. Sí. Bueno, la pregunta del millón es, está bien, ya se festejaron los 78 años de independencia. Israel tiene, es una pregunta un poco absurda, pero ¿tiene futuro? Porque hay mucha gente que se plantea de que hay palabras como el post-sionismo, es decir, como que si el proceso de reunión de los judíos del mundo en Israel es un proceso que ya está prácticamente acabado, o que hay gente que invoca que las divisiones internas en Israel, y que podemos hablar de ellas, pero son muchas, una de las más patentes hoy en día es, perdón, entre, por ejemplo, la gente o los ciudadanos que tienen una visión más tradicional, más ligada a la religión que otros. Otro podría ser las minorías, como la minoría árabe, que es muy potente y que puede
en estos momentos, por ejemplo, a nivel político, pueden inclinar el fiel de la balanza hacia un gobierno alternativo a Netanyahu o no. Ya lo hemos visto hace pocos años con el gobierno de Bennett, apoyado por un partido árabe, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos un montón de opciones. Tú, sin compromiso de, de que se cumpla y que seas profético. Pero ¿cómo ves el futuro de Israel? Bueno, vos sabrás que el Talmud dice que la profecía se terminó hace mucho tiempo y que la profecía en muchos casos le fue entregada a los niños y a los tontos. A los niños porque no tienen la madurez suficiente como para poder transmitirla, y a los tontos porque no siempre la comprenden, ¿sí? Es decir, no puedo hacer profecía. Lo que sí puedo decir son varias cosas para puntualizar lo que dijiste. Primero, yo en particular no hubiera venido a Israel si creyera que es un estado que no tiene futuro. Israel lo que sí tiene es futuro. Israel sí tiene claras situaciones de discusión, que son externas e internas. Desde el punto de vista externo tenemos claramente, obviamente, un enemigo implacable que no nos quiere legitimar. Me refiero a Irán, me refiero a todo el fundamentalismo chiita en particular, en menor medida el sunita, pero eso puede ser un paréntesis, etcétera. Tiene una situación irresuelta que es la causa palestina, que uno no sabe cómo esto va a terminar, y especialmente después del 7 del 10. Pero independientemente de estos choques con estos dos factores externos, por así decirlo, que chocan y que llevan a poner en duda la existencia de Israel o cómo se va a resolver, tenemos las discusiones y fricciones internas que vos bien de alguna manera eslabonaste, pero que no nacieron ahora. Se fueron desarrollando y agigantando en el tiempo. Ya Ben Gurión las olfateó, las insinuó y las vio, y por eso es que quiso llegar a un acuerdo con los sectores ultraortodoxos para que se incorporaran al ejército, a excepción de 400 estudiantes de yeshiva muy fuertes, que eran la columna espiritual del judaísmo en el Estado de Israel. Pero para resumirlo, te diría que hoy tenemos en Israel tres grandes sectores sociales, y cuando hablo de sectores sociales no me refiero a una capacidad económica, sino que me refiero a una capacidad ideológica. Tres factores sociales en Israel que deben buscar la forma de coexistir, porque si no el Estado puede pasar momentos de grave turbulencia. Y Dios libre y guarde, no quisiéramos que llegue a un altercado civil, ni quiero nombrar la palabra guerra civil. ¿A qué me refiero? Primero tenemos un sector importante de la sociedad, que hoy en día puede ser un 48-50%, un poquito más, que es la que piensa que Israel debe ser un Estado democrático y judío. Es decir, primero anteponer las leyes de la democracia liberal, acompañado por un tinte judeo-sionista indisimulable. No hay ninguna duda al respecto. Por otro lado, tenemos un modelo que dice Israel debe ser un Estado judío y democrático. Es decir, que no pierda su carácter judío, que la ley judía, la halajá, rija en ciertos ámbitos de la vida cotidiana, no en todos. No es un Estado, no sería un Estado 100% alágico y no tendría una sharia como un país islámico, o como Nigeria, o como Irán, o como Somalia, o Yemen, u otros países, sino que estamos hablando de un Estado en donde el judaísmo estaría presente y en la vida particular cada uno haría lo que pudiera hacer con su propia vida. Y tenemos un tercer factor que no podemos dejar de lado, que es el árabe israelí y su lealtad hacia este Estado nacional hebreo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el árabe israelí, en líneas generales, está incorporado a la sociedad israelí, pero hay entre ellos quienes se sienten más palestinos que israelíes, y hay entre ellos quienes dicen, yo soy israelí, quiero vivir acá en este Estado. Si será un Estado judío, quiero vivir con los derechos de igualdad que tienen los judíos, que tienen todos. Y si es un Estado donde dominará la mayoría árabe, bueno, seremos árabes. Pero yo no ambiciono, ni creo, ni lucho por un Estado palestino. Al contrario, si tengo que ir al ejército y hacerlo, haré para el ejército de mi patria. Y mi patria es Israel. Es decir, hay un sentimiento nacional árabe muy fuerte en algunos sectores minoritarios que condiciona y que dice nuestra lealtad está aquí. Pero ¿qué pasa? En términos políticos, esto
no es manifestado por los partidos árabes en la Knesset, que tienen un perfil claramente antisionista. Es decir, acá hay una división entre lo que piensa un sector de la población árabe israelí y lo que piensa su dirigencia. Una dirigencia que no ha repudiado al Hamas, una dirigencia que no repudia a Hezbollah, una dirigencia que no repudia a Irán, a pesar de los misiles que caen, y caen en aldeas árabes también, ¿eh? Caen en aldeas drusas, caen en otros lugares. O sea, caen sobre la tierra de Israel, sobre el Estado de Israel, caen sobre los palestinos también en menor medida, y esto no ha sido repudiado. Por lo tanto, coexisten en el marco estatal judío situaciones muy complejas. Mientras Israel mantenga una primacía demográfica de un 76% sobre los demás, demográficamente vamos a poder avanzar, pero las diferencias entre judíos las tenemos que trabajar porque nos puede erosionar, desgastar y llevarnos a una situación muy difícil, muy, pero muy difícil. Bueno, tú mencionabas esa primacía demográfica, pero, por ejemplo, cuando nació el Estado de Israel en el año 48, no existía esa primacía. Es decir, los judíos que habitaban en Israel eran apenas unos 650.000. La mayoría de los judíos de Europa todavía querían llegar a Israel, pero habían salido de los campos de concentración, los ingleses no los dejaban llegar. Eh, y pese a ello, sí se construyó el Estado, es decir, que de alguna manera la voluntad es más importante o fue más importante para determinar el carácter del país. Eh, A ver, tengamos en cuenta que hacia el año 48, cuando la tierra de Israel estaba habitada por 800.000 habitantes, de los cuales 650.000 aproximadamente eran judíos, ¿sí? Cuando se independizó Israel, 650.000 eran judíos. Hoy en día, Israel tiene 10.244.000 habitantes, de los cuales casi un poquito menos de 8 millones son judíos. Quiere decir que en 78 años se ha ampliado la cantidad de judíos casi en 9 veces. Es una cifra muy grande, importante, y que a pesar de la arabización de ciertos sectores árabes israelíes, valga la redundancia, que tienen no pocos hijos, se mantiene un equilibrio demográfico de 75 a 21, de 76 a 22. Siempre las cifras no cambian demasiado en este sentido, básicamente también. Pero donde ha habido un corte social, donde ha habido un corte sociológico, esencialmente, es desde la asunción en 1977 de Menachem Begin, la llegada al poder, porque llevó al Likud de la oposición al poder. Y esto lo que hizo generó dos cosas. Uno, el Estado ashkenazí que conocíamos, que fundó Ben Gurión, los kibutzim, las aliot europeas, algunas aliot pequeñas de Yemen, etcétera, etcétera, empezó a tomar un cariz bastante más de Estado oriental, o sea, de un estado de influencias del Medio Oriente. A partir de las aliot que se establecieron desde la creación de Israel, tenemos la llegada de judíos yemeníes, de judíos iraquíes, de judíos marroquíes. Menachem Begin, para acceder al poder, fue muy inteligente y se apoyó en estos sectores que se veían de alguna manera discriminados por la, entre comillas, superioridad ashkenazí, y por lo tanto ganó las elecciones. Desde ese entonces hasta ahora, entre la llamada derecha israelí, la derecha religiosa israelí sionista, el sionismo religioso, Smotrich, Ben-Gvir, etcétera, etcétera, y los sectores jaredíes que crecieron enormemente, enormemente, se ha formado un bloque sociológico, social y demográfico de poder que va a cambiar el perfil del Estado hebreo, porque esencialmente los sectores que hicieron aliá y crearon o fundaron el Estado de Israel desde la mirada occidental hacia acá, son sectores que al tomar los valores de Occidente crearon familias con pocos hijos. Y por lo tanto, la cultura oriental es de más hijos. Vos lo ves acá en Israel. La familia, llamémosla así, occidentalizada, tiene 2 hijos, 3 hijos cuanto mucho. Y es un índice elevado. Pero las familias religiosas jaredíes, sionistas y jaredíes, pueden tener entre 5, 7, 8, 9 hijos con total facilidad. Y esto va a modificar el carácter del Estado de Israel sin ninguna duda. Y lo estamos viendo en este mismo proceso electoral que todavía no se puso del todo en marcha, pero que ya se va perfilando y que va claramente diciendo, fíjate que el partido Yahad que ha formado Bennett
con la PID y que pueden sumarse otros sectores, ¿qué es lo que dicen? Queremos aglutinar a los sectores sionistas. Ningún extremo. ¿Qué está diciendo para traducirlo? Está diciendo, sectores jaredíes que no quieren ir al ejército no tienen lugar en este modelo. Y sectores árabes, israelíes, que no consideran a este país un Estado judío reconocido como tal, sino el embrión de un Estado palestino que deben hacer, o que nació en ocupación con la Nakba, etcétera, etcétera, no pueden tener cabida en este gobierno. Ahí vemos entonces claramente cómo se está tratando de reorganizar demográficamente el Estado de Israel para preservar su mayoría judía y para preservar su identidad judía en un marco que puedan coexistir. Debemos luchar por la coexistencia en Israel de las diversas formas de pensar, porque si no, el Estado puede sucumbir. No digo una guerra interna, pero puede ir a una erosión que lo transforme en un Estado fallido. Hemos visto en otros lugares del mundo, en países mucho menos avanzados, mucho menos desarrollados, de África, Somalia, Libia, Yemen, descomposiciones sociales. Y estas descomposiciones sociales y políticas comenzaron por fricciones y diferencias religiosas y sociales y culturales muy grandes. Esto no debería pasar en Israel, donde tenemos una tradición galvanizada de democracia, porque la mayoría queremos la democracia, solo que no sabemos dónde ubicarla primero, después, o segunda o primera. Pero todos queremos que el Estado sea democrático, o la mayor parte queremos que el Estado sea democrático. En eso hoy tiene planteada Israel su disyuntiva y su gran preocupación, sin duda. Bueno, ahí en los elementos, cuando hablabas un poco de la demografía y el cambio que supuso la subida de Begin al poder, hubo un elemento también que llegó especialmente a partir de los años 90, que es la gran aliada de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Ahí teníamos una evidente refuerzo de la mayoría ashkenazí, pero no tanto de los valores del judaísmo ashkenazí, porque en la Unión Soviética estaban mucho más desconectados no solamente del sionismo, sino también de la cultura, de la tradición y de todo eso. Eso se ha diluido, esa influencia, ese refuerzo de la influencia occidental, porque hoy en día a veces da la sensación de que justamente los judíos de la ex Unión Soviética, que son, por así decirlo, culturalmente occidentales, sí se están transformando y volviéndose mucho más cercanos al sector de los judíos de origen oriental, ¿no? Sí, pero fíjate vos que hay un tema interesante en lo que vos dijiste, y hay un dato interesante que podemos sacar. Vos bien dijiste que la alianza que se esperaba de la Unión Soviética, casi 1.100.000 judíos, 1.200.000 judíos, que fueron llegando a partir de la caída de la Unión Soviética, iba a reforzar el criterio ashkenazí, occidental, liberal, cultural, etcétera, etcétera, y algo de esto pasó, por supuesto que pasó. Pero, ¿quién galvaniza? ¿Quién es el que unifica los sectores de el mundo o de los judíos rusos hasta el día de hoy en Israel? A Víctor Lieberman. ¿Y a Víctor Lieberman en qué eje está puesto hoy? Es la ultraderecha. Será una ultraderecha laica porque quiere separación de religión y Estado. Pero en sus concepciones políticas, a Víctor Lieberman entró en gabinetes donde estaba Netanyahu. Ahora es un líder opositor a Netanyahu, pero fue su ministro de Defensa, tuvo roles fundamentales, se escindió, estuvo también con Bennett, corrió con peso propio también, quiso correr como... no le fue tan mal tampoco. Y fíjate que hasta el día de hoy el partido de Lieberman, Israel Beiteinu, de los judíos rusos, sigue teniendo un caudal electoral muy respetable, muy importante, independientemente de que su líder pueda o no representarlos. Es decir, que acá también tenemos a los judíos rusos que por su propia característica y dificultad en la inserción en la sociedad israelí, también son un esquema o un grupo aparte, pero su agenda es distinta a la agenda nacional israelí, por así decirlo, en general. No tiene una marcada predisposición a acercarse hacia un lado o hacia el otro. No están tan de alguna manera definidos, sino que sus votos, su pertenencia se corre por distintos lugares y efectivamente esto lo ves en la sociedad donde uno vive, que vas a ver rusos que están insertados en una cosa, otros en otra cosa, otras en una tercera, pero intentan mantener sus vínculos culturales y raigales con la cultura rusa ashkenazí de la cual provienen.
Bueno, te agradecemos mucho, Natalio Steiner, este análisis que nos has brindado a fondo de no solamente de la sociedad israelí actual, sino también de los orígenes y los distintos espacios en el tiempo que tuvo una independencia, el judaísmo, y cómo esto ha afectado y sigue afectando a lo que va a pasar y lo que está pasando. Bueno, en principio, lo que sí queremos desear a todos es que Israel siga existiendo. No sabemos si por miles de años, cientos de años o unas decenas, pero que sea un país que logre el principal objetivo que tiene ya señalado por los demás desde hace casi 8 décadas, que es conseguir una paz y convivencia en paz con todos sus vecinos. Con algunos ya esto se está acercando, al menos en el plano diplomático, a veces en el plano popular esto todavía está muy lejos de conseguirse, pero seguiremos aquí, seguiremos planteándonos estas preguntas y seguiremos necesitando de gente como tú que conoce no solamente lo que pasó hace 10 años, sino también hace miles de años. Sí, permíteme, Jorge, una última palabra, un último concepto para terminar, que es el siguiente. En la medida que Israel pueda superar esta situación militar que está viviendo en este momento, tan complicada, tan compleja, y el país vuelva a crecer económicamente y el país vuelva a estabilizarse y siga teniendo esos lindos números que siempre nos enamoraron a los judíos de la diáspora, que Israel era primero en esto, primero en aquello, y en tecnología, y Startup Nation, etcétera, etcétera. En la medida que eso suceda, y en la medida que el antisemitismo se ha agravado de una manera insólita desde el 7 de octubre del 2023, yo creo que vamos a tener una corriente de Aliá mucho más importante. Hoy en día la Aliá está baja, está en disminución. Los últimos 3 años ha disminuido dramáticamente y tenemos muy pocos olim que están llegando. Y quizás es natural. ¿A quién le gusta venir a un país que está en un concepto de guerra permanente y de desafíos existenciales de un país como Irán que lo amenaza atómicamente, etcétera, etcétera? Pero en la medida que esto encuentre un eje y se equilibre, creo que vamos a ver un Estado de Israel otra vez pujante y que va a poder arrimar a grandes sectores de la diáspora que están corridos por un antisemitismo. Yo creo, Jorge, y esto es para discutirlo, hablarlo en otro momento, creo que hay diásporas judías, y no voy a hacer nombre ahora, que están en un proceso de liquidación. No van a poder subsistir a la presión antisemita que se está conformando alrededor de ellos, porque su vida no va a ser normal, o por lo menos normal en los términos del siglo XXI. Pues muchas gracias, Natalio, y hasta una próxima comunicación. En algún momento seguramente volveremos a hablar. Gracias, hasta pronto.